Buena tarde a todas y todos quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales institucionales. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro consejero presidente, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, y de mis compañeras consejeras y compañeros consejeros electorales al segundo programa de Diálogos por la Igualdad. Es un gusto saludarles. Diálogos por la Igualdad es un programa institucional que representa un espacio de comunicación entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y la sociedad, en donde especialistas, investigadores y la sociedad civil organizada comparten información, experiencias y proyectos relacionados con las mujeres y los grupos de atención prioritaria. En esta segunda edición del programa, contamos con la participación de una gran invitada, la maestra Marisol Vázquez Piñón. Ella es subdirectora de Investigación y Formación en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Un gusto que nos acompañes, querida Marisol, en este espacio abordando el tema visibilizar grupos en situación de discriminación. A continuación, me voy a permitir leer una pequeña reseña curricular de nuestra invitada. La maestra Marisol Vázquez Piñón, feminista, es maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del año 2015 al 2020 se desempeñó como investigadora en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Entre sus líneas de investigación destacan participación política de las mujeres, igualdad de género, democracia, gobiernos locales, igualdad sustantiva y creación de políticas públicas con perspectiva de género. Es fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca y fundadora de la Red de Síndicas de Oaxaca. En 2020 se desempeñó como asesora de la consejera electoral Carla Humphrey Jordán y en el mes de enero de 2021 a la fecha se desempeña como subdirectora de investigación y formación en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto Nacional Electoral. Ha publicado diversos artículos académicos y participado en libros, los cuales están disponibles en la plataforma academia.edu. Marisol, querida Marisol, es un gusto que nos acompañes este día. Bienvenida a Diálogos por la Igualdad. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, agradezco al Instituto Electoral de Tamaulipas por la invitación, a la consejera Mayra Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto. Para mí es un placer poder conversar con ustedes esta tarde y bueno, encantada de poder participar en este espacio. Gracias, querida Marisol. Para poder iniciar con este diálogo, comentar y abordar las acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria que se aprobaron a nivel federal y local, que se aplicaron en las elecciones 2021, con el objetivo de visibilizar grupos poblacionales históricamente relegados y discriminados. Primeramente, Marisol, ¿nos pudieras comentar cuál es el objetivo de las acciones afirmativas? Claro que sí, consejera. Nos encontramos en una etapa muy importante de la historia de México porque hemos avanzado mucho en la aprobación de acciones afirmativas. ¿Por qué son necesarias estas acciones? Porque históricamente ha habido ciertos grupos que han sido discriminados y no han tenido acceso a los mismos derechos en comparación con el resto de la sociedad. En este sentido, los estados democráticos han tenido la responsabilidad de implementar ciertas medidas que puedan compensar esta discriminación que han tenido y poder fomentar la participación de diferentes grupos en situación de discriminación. Ahorita vamos a ver algunos de los que lo componen, pero pues ese es el objetivo, que las situaciones históricas que han vivido ciertos grupos sean reversibles, sea reconocida la desigualdad y los estados asuman su responsabilidad para que todas las personas en la sociedad podamos gozar de los mismos derechos.
Estos grupos en situación de discriminación son, por ejemplo, las mujeres, los grupos y comunidades indígenas, los grupos afromexicanos, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, también las personas jóvenes y las personas adultas mayores. Es decir, tenemos una gama muy importante de grupos que se han identificado, tienen diferentes condiciones que les impiden ejercer los derechos, todos, incluidos los políticos y electorales, por supuesto, a plenitud. Entonces, ese es el objetivo de las acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas tienen ciertas características, por ejemplo, tienen que ser temporales, eso a diferencia de la paridad, que no es una acción afirmativa, sino que estas acciones sí tienen cierta temporalidad, la cual está definida que en cierto momento después de aplicarse, pues estos grupos dejen de tener esas situaciones de desventaja. También tienen que ser razonables, es decir, que se tiene que pensar en un contexto donde no generen más discriminación. Tienen que ser proporcionales para que tampoco tengan un efecto negativo. Y por último, tienen que ser objetivas. Entonces, quienes implementan acciones afirmativas deben de considerar todos estos elementos para que dichas acciones cumplan con su cometido. Ok, Marisol, muchas gracias. Nos has platicado de estos grupos históricamente discriminados y de lo que son las acciones afirmativas y de cuál es su objetivo, pero ¿por qué son necesarias estas acciones afirmativas con estos grupos pues que históricamente han sido discriminados? Bueno, estas acciones son necesarias porque por sí mismos estos grupos no lograrían salir de las situaciones en discriminación en las que se encuentran. ¿Y por qué hay ciertos grupos que han tenido menos derechos? Bueno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, existen ciertos roles y estereotipos que se tienen sobre nosotras que han propiciado la discriminación. Por ejemplo, que debemos dedicarnos a ciertos temas, que no podemos participar en el espacio público en condiciones de igualdad, como lo harían, por ejemplo, los hombres. Y entonces cada grupo va teniendo diferentes procesos históricos que se han manifestado en estos derechos que no son ejercidos a plenitud. En el caso, por ejemplo, de los pueblos y comunidades indígenas, lo que tenemos es que sus características propias de tradiciones, lengua, cultura han sido también motivo de discriminación y en este sentido les han impedido, por ejemplo, el mismo acceso a la educación o el mismo acceso a las condiciones económicas que otros grupos sí podrían tener que no son indígenas y que tienen otras características. Entonces, de lo que se trata es de reconocer que pues hay ciertas características sociales que han sido valoradas por el propio sistema social y que ha causado que muchos de estos grupos pues no tengan el mismo reconocimiento. Incluso las personas afromexicanas en México mucho tiempo estuvieron invisibilizadas, como si no existieran en México personas con estas características culturales que tienen ciertos también formas sociales de vivir, de expresarse, ciertas agendas y también pues muchísimo tiempo sus derechos estuvieron mermados y estuvieron invisibilizados. Entonces, por eso son necesarias las acciones afirmativas para reconocer que estos grupos existen, que son parte de la sociedad, pero que además el Estado se tiene que hacer cargo de poder revertir estas situaciones sociales que se han creado por distintas concepciones que tenemos de los derechos que no pueden ser ejercidos de manera igualitaria por todas y por todos. Has tocado un tema, un punto muy importante. El Estado se debe de hacer cargo con esta última frase que has mencionado. En ese sentido, en el contexto de nuestro país, ¿cuándo inicia el establecimiento de las acciones afirmativas y sobre qué temas versó este establecimiento? Bueno, afortunadamente México ha sido uno de los países donde poco a poco, de manera paulatina y no de manera tersa, sino también ha sido una exigencia de los propios grupos en situación de discriminación, se ha ido reconociendo su propia inclusión, tanto en la Constitución, en otras leyes, como en el propio desarrollo de la vida política del país. Uno de los primeros hechos históricos que marcaron pues un camino ya de avanzada fue la reforma de 2011, la reforma conocida como la reforma de derechos humanos, donde ahí ya el Estado mexicano
pues reconoció el principio pro persona, que implica que se debe garantizar la máxima protección de derechos para las personas, los individuos. Y en este sentido, 2011 pues fue un parteaguas para distintas luchas sociales. Entre ellos, uno de los primeros grupos en situación de discriminación que logró que se reconociera su situación fue precisamente los pueblos y comunidades indígenas. Nosotros, como bien sabemos, México es un país pluricultural, que tenemos una mezcla también de más de 65 grupos indígenas reconocidos a lo largo del territorio, que es un cierto porcentaje de la población, de acuerdo con el censo de INEGI, pues se reconoce como indígena y que les ha costado muchísimo trabajo pues tener los mismos derechos que el resto de la población. Entre ellos el derecho a poder elegir a sus pueblos y comunidades conforme a sus usos y costumbres o sistemas normativos indígenas. Entonces, cada grupo históricamente discriminado ha tenido un proceso también de reconocimiento. Ahora lo que vemos, por ejemplo, en los últimos años es una agenda importante, por ejemplo, de las personas de la diversidad sexual que están impulsando pues su participación en diferentes espacios, entre ellos los políticos quieren ser candidatas, también quieren ser candidatos, quieren ser nombrados, quieren ser reconocidos y participar. Porque finalmente todos estos grupos son parte también de la sociedad y es importante que tengan las condiciones necesarias para que puedan estar ahí. Entonces, cada grupo ha tenido como diferentes procesos históricos. La comunidad afromexicana también ha estado diciendo que se le reconozca. Por primera vez un censo poblacional los midió apenas en la intercensal de 2015. Y ahora INEGI también ya trae una serie de baterías de preguntas que permiten identificar si una persona se reconoce como afromexicana. Pero estos temas hace unos años pues tampoco eran tan fáciles de abordar ni de entender y afortunadamente pues en los últimos años hemos visto cómo diferentes agendas, diferentes organizaciones civiles, la parte también de la sociedad movilizada ha hecho que se reconozcan paulatinamente estos derechos. Entonces tenemos, me parece, pues dos vías importantes del reconocimiento, una que tiene que ver con la propia exigencia de la sociedad, de estos grupos para ser visibilizados, y otra que también tiene que ver con las instituciones, entre ellas las electorales, por ejemplo, los institutos electorales, que han hecho todo lo posible porque también se reconozcan los derechos políticos y electorales de estos grupos en situación de discriminación. Ante esto que nos acabas de mencionar, Marisol, y respecto de las exigencias de los grupos discriminados y en cuanto a las acciones afirmativas en materia electoral, ¿por qué han sido importantes estas? ¿Por qué el reconocimiento de acciones afirmativas en materia electoral? Me parece muy buena la pregunta. Yo creo que así como muchos otros derechos no se ejercían por estos grupos en situación de discriminación, pues también en el ámbito político y electoral pasa y pasaba mucho más antes. Por ejemplo, las mujeres, ¿cuánto nos costó que nos reconocieran como ciudadanas? Fue hasta 1953 cuando ya por fin se logra que las mujeres puedan votar y ser electas. Pero antes de eso, pues el movimiento sufragista también había exigido de manera importante que fuéramos consideradas ciudadanas, que pudiéramos votar, que no fuéramos consideradas menores de edad, ¿no? Eso me parece como un gran ejemplo de lo que hemos avanzado y de por qué es necesario que también en la parte política y electoral pues se reconozca este avance. Lo cierto es que los partidos políticos pues tenían muy marcados quiénes iban a ser el grupo poblacional que iba a participar como candidatas, como candidatos y que por ende iban a ejercer los cargos públicos. Y por mucho tiempo los partidos políticos solo postulaban hombres y solo postulaban hombres con ciertas características además. No había hombres indígenas, no había hombres de la diversidad sexual, no había hombres, por ejemplo, migrantes y residentes en el extranjero. Entonces, a pesar de que los partidos políticos, pues, de acuerdo con las leyes y el propio origen de los partidos, tendrían que ser estos mecanismos de expresión de la ciudadanía, pues lo cierto es que había muchos grupos que no estaban siendo considerados. Y en este sentido, pues una de las exigencias que ha habido a partir de los propios acuerdos que se han tomado tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los institutos locales,
ha sido exigir a los partidos políticos que reserven ciertos espacios para que postulen candidaturas con estas personas de grupos en situación de discriminación. Y existen como diferentes medidas que se pueden tomar para que los grupos en situación de discriminación accedan a espacios donde habían estado delimitados. Una de esas acciones son las cuotas, otra, por ejemplo, son los espacios reservados y otras, por ejemplo, son pues las propias convocatorias exclusivas para ciertos grupos. Y todas estas medidas tienen como único objetivo que se pueda propiciar la participación. Entonces, así como no ejercían otros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a participar en los propios procesos electorales, pues también los derechos políticos para votar y ser votados, pues estaban limitados. Y en este sentido, pues me parece que es importante lo que ha pasado en México, sobre todo en los últimos años, porque lo que hemos visto es un avance relevante de congresos que ya incluyen estos grupos, de municipios que ya están conformados por estos grupos, y que a partir de ahora, pues, el objetivo es no dejar de avanzar. Es uno de los principios, el de la progresividad. No podemos echar para atrás derechos ya ganados. Y en ese sentido, creo que el papel de los institutos locales, de los tribunales electorales, también ha sido fundamental para poder garantizar que estos grupos sigan avanzando en su participación política y electoral, como electores, como candidatos y como personas que nos representan y que tienen ciertas agendas y ciertas también visiones y temas que impulsar en los congresos y en los espacios de representación. Has tocado un punto muy importante, Marisol, el papel o el rol que les ha tocado jugar a los órganos electorales locales y al Instituto Nacional Electoral en esta relación con las acciones afirmativas. En este sentido, ¿cuál ha sido el papel del INE, del Instituto Nacional Electoral, en relación con las acciones afirmativas para los grupos discriminados? Me parece muy importante lo que tenemos ahora porque incluso antes que a nivel federal, los institutos locales ya estaban promoviendo acciones afirmativas. Zacatecas tiene varias elecciones que ha reconocido, por ejemplo, el derecho de las personas migrantes a participar en los propios congresos, ¿no? Este estado que tiene un montón de gente que migra, sobre todo a Estados Unidos, pues ya había reconocido desde hace varias elecciones que su participación era relevante. Entonces, antes que a nivel federal ya había muchas entidades que estaban haciendo pues ciertas cuotas para estos grupos. Hidalgo, por ejemplo, también fue uno de los que reconoció el derecho de las personas indígenas, a pesar de que ahí no está funcionando los sistemas normativos indígenas porque no hay municipios que así se reconozcan jurídicamente. Es interesante cómo el Estado sí avanzó para reconocer candidaturas indígenas. Y en este sentido, a nivel federal, desde hace ya algunas elecciones, la primera cuota que se aprobó por parte del Consejo General fue una cuota para los pueblos y comunidades indígenas. Y esa cuota fue muy importante porque le decía a los partidos políticos que dentro de los municipios indígenas tenían que postular al menos cierto tipo de candidaturas para estos pueblos y comunidades. Entonces, ha sido un avance paulatino, pero lo que hemos visto es, sin lugar a dudas, pues algo impresionante. Les doy algunos datos. En la elección de 2021, además de ser la elección más grande en la historia de nuestro país, porque se eligieron más de 21,000 cargos, también fue la elección más diversa, porque tanto a nivel federal como a nivel local se establecieron cuotas para los grupos en situación de discriminación. A nivel federal se aprobaron cuotas para 5 grupos poblacionales, pero a nivel local, además de estos 5, reconocieron otros 2. Entonces, creo que el avance que tenemos en el país es impresionante. De estos resultados que tuvimos ya con la conformación del Congreso a nivel federal, podemos ver que 65 personas ahora en el Congreso de la Unión son personas pertenecientes a estos grupos en situación de discriminación. Son personas o indígenas o afromexicanas o personas con discapacidad o migrantes y residentes en el extranjero o personas de la diversidad sexual.
Entonces, si ahora tomamos una fotografía de lo que es el Congreso Federal, pues podemos ver la diversidad de perfiles que ahí están, de personas de estos grupos en situación de discriminación. Y es una foto, me parece, pues mucho más cercana a la realidad de lo que es la propia sociedad mexicana. En México no todas las personas tenemos las mismas características. Hay personas que tienen estas condiciones que los sitúan en estas posiciones, y me parece importante que entonces pues sí estemos dando frutos con las acciones tomadas. A nivel local, pues muchísimos estados aprobaron también acciones afirmativas, ya sea obligatorias o de manera enunciativa, donde les pedían a los partidos políticos que valoraran también que hubiera ciertos espacios para estos grupos en situación de discriminación. Por ejemplo, 28 estados aprobaron cuotas obligatorias para indígenas, 21 estados para personas de la diversidad sexual, que también es un montón de estados que están en esa agenda. 21 estados también reservaron espacios para personas jóvenes, 16 para personas con discapacidad, 7 estados reconocieron cuotas obligatorias para personas afromexicanas, 5 estados para personas migrantes y residentes en el extranjero y 3 estados cuotas obligatorias para adultos mayores. Entonces, creo que estos datos nos dan cuenta de cómo desde lo local también se está impulsando de manera importante este tipo de agendas, este tipo de avances, y los resultados de un diagnóstico de paridad que vamos a dar a conocer en pocos días, pues nos dicen que ahora a nivel nacional hay más de 4,000 personas de estos grupos en situación de discriminación que van a ser o diputadas y diputados locales o que van a ser integrantes de los ayuntamientos. Entonces, yo pienso en el impacto que puede llegar a tener que una persona con discapacidad vea representados sus intereses en un diputado o una diputada que también tiene discapacidad. Me parece importantísimo que los niños y las niñas afromexicanas vean a diputadas y diputados afromexicanos ahí también, porque esa es la representación que se está buscando. Finalmente, es algo simbólico también que tengamos estas personas en estos espacios, que tengan agendas, que promuevan mejores leyes para estos grupos en situación de discriminación y que sigamos avanzando para pues tener mejor representación todas y todos. Creo que son muy interesantes los datos de los resultados respecto del proceso electoral 2020 y 2021 de los que nos comentas, Marisol, respecto de las acciones afirmativas. En este sentido, ¿consideras que con estas acciones aplicadas se logró algún avance en la representación política de estos grupos? Yo creo que sin lugar a dudas tenemos avances. No todo es perfecto. Hay una de las cosas que creo que es importante también analizar, que es el hecho de la simulación. Hubo muchos partidos políticos que no cumplieron con este tipo de cuotas que se designaron y que intentaron simular que las personas que estaban postulando pertenecían a uno de estos grupos en situación de discriminación. Entonces, si me preguntan cuál es el mayor reto que tenemos ahora, sin lugar a dudas hay un avance, tenemos personas ahí que sí pertenecen a estos grupos, pero también lo que hemos visto tanto a nivel federal como a nivel local, desafortunadamente, es el uso de estos espacios de manera indebida. Esto resta efectividad también a este tipo de acciones, por supuesto le resta efectividad al propio sistema democrático, porque lo que se busca pues es que estas personas tengan representación. Y si hay simulación de, por ejemplo, hombres que se hacen pasar por mujeres trans, si hay simulación de personas que se hacen pasar por personas indígenas, si hay también simulación en personas que no tienen una discapacidad y que dicen que la tienen solamente para utilizar esos espacios, lo que estamos haciendo es retrasar cada vez más, muchos más años más de los que ya tenemos de retraso, pues el acceso de estas personas a los espacios de representación. Entonces, yo creo que hemos avanzado muchísimo, que se hayan aprobado estas cuotas de manera obligatoria en unos espacios, de manera enunciativa en otros, nos da cuenta del avance que ya hay. Pero este avance, para ser real, para ser sostenido, tiene que implicar también la responsabilidad de los partidos políticos y la responsabilidad de las personas que se están postulando, porque pues es importante
que no haya este tipo de trampas que a veces se intentan hacer, sobre todo en los institutos electorales, donde llegan y te postulan candidaturas, y pues tampoco es fácil la forma de probar que esas personas no pertenecen a ese grupo, porque no es la función también de los propios institutos electorales ser una especie de ministerios públicos que se encarguen de verificar que así que esa persona en efecto pertenece a ese grupo en situación de discriminación. Entonces, creo que hay un avance importante, creo que se requiere muchísima responsabilidad y voluntad política para que las acciones afirmativas sean eso, accesos que tengan las personas para poder postularse, accesos para poder tener sus nombres en las boletas y que realmente sean personas que pertenecen a estos grupos y no haya pues esta simulación que desafortunadamente seguimos viendo todavía. Creo que es un gran reto el que acabas de mencionar, la simulación, y bueno, que exista la voluntad para poder acabar con esta situación. Marisol, ¿nos pudieras comentar cuáles son las acciones que realiza el INE en favor de los grupos de situación de discriminación? Claro, ahora a nivel federal estamos haciendo varias cosas. Una de ellas es continuar con las cuotas. Ahora en el siguiente proceso electoral no solamente va a haber cuotas, me parece, para diputaciones, que ahí ya se avanzó, sino que hay una agenda muy importante para que esto también permee al Senado, donde por supuesto también tienen que estar las personas representadas. Entonces, seguramente estaremos viendo propuestas muy interesantes de cómo también aplicar este tipo de espacios reservados para el Senado de la República, tanto para mayoría relativa como para representación proporcional. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Y otra cosa relevante es que derivado de las propias acciones afirmativas que se aprobaron en la pasada elección, una de las sentencias del tribunal mandató al INE a hacer un estudio sobre qué tan efectivas estaban siendo para que ese estudio sea remitido a la Cámara de Diputadas y de Diputados y, de ser necesario, se valore la propia creación de leyes específicas para estos grupos. Es decir, que no dependa del Instituto Nacional Electoral o de los institutos locales que haya este tipo de legislación de avanzada, sino que sea una obligación derivado de las propias disposiciones que se tengan en la materia. Entonces, creo que ese estudio que vamos a realizar, nos dieron ciertos meses para presentarlo. Ahorita lo está realizando el Colegio de México, con quien hemos tenido un montón de reuniones también para ver cuál va a ser el enfoque de la investigación, pero creo que además, pues eso le toca también a los institutos electorales, valorar qué tan efectivas están haciendo las acciones afirmativas, cómo podemos mejorarlas, dónde están las áreas de oportunidad, y para eso necesitamos buenas investigaciones. Entonces, creo que esa es una segunda cosa importante que va a pasar en los próximos meses. Y la tercera y última cosa, pero no menos importante, es que estamos haciendo foros donde invitamos a personas de estos grupos en situación de discriminación para que nos puedan decir cómo vivieron ellos estos procesos electorales, cuáles son los problemas que están teniendo para acceder a las candidaturas, cuáles son los problemas que están teniendo en el propio registro de sus candidaturas, en las campañas políticas, porque también vimos un montón de campañas, desafortunadamente, del proceso electoral pasado, llenas de racismo, llenas de sexismo, de homofobia. Entonces, queremos escucharles. Y creo que esa es otra cosa importante que también tienen que hacer los institutos electorales, escuchar a estos grupos en situación de discriminación. Si hacemos una mesa de diálogo, que siempre estén invitadas e invitados. Yo creo que la parte académica es importante y así lo dije en el estudio que estamos realizando, pero también la parte vivencial es lo que nos da elementos para saber cómo podemos seguir mejorando. Entonces, hay muchísimos foros que estamos haciendo con estos grupos en situación de discriminación. Hay muchas voces que llevan años trabajando esto, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para el tema migrante, que tienen muchos años ya exigiendo que las personas migrantes tengan derechos en México, porque esas personas, lo cierto es que nunca dejan de ser parte de la vida nacional en el país. No solamente por el dinero que envían, sino también porque sus propios vínculos están de este lado. Entonces, yo creo que es muy importante escucharles.
Siempre que tengamos un espacio, una mesa, un foro, hay que incluirles, hay que ver cuáles son sus perspectivas, porque también me parece que a veces pues hay que empatar la propia realidad de lo que están viviendo estas personas con lo que creemos que se debe hacer. Entonces, ese binomio entre la escucha de estos grupos que puedan hablar, expresarse, que puedan decirnos cuáles son sus principales preocupaciones, pues es algo muy importante. Y les pongo un ejemplo de esto que les estoy mencionando. Hay ciertas reglas que se han puesto para comprobar la adscripción de estas personas. Y una de esas reglas que ya marcó Sala Superior ha sido que, por ejemplo, en el caso de personas indígenas, tiene que haber una autoadscripción calificada. Es decir, que no basta con que tú te asumas como indígena, sino que la propia comunidad tiene también que reconocerte por los lazos comunitarios que tienes. Entonces, creo que es importante que nos digan las comunidades indígenas cómo se pueden probar esos lazos. Es a través de las asambleas comunitarias, es a través del trabajo comunitario, escucharles también para que no todo sea una decisión unilateral de las propias instituciones electorales, sino que a través de las propias realidades de estos grupos en situación de discriminación podamos ver de qué forma, de qué manera, de forma más efectiva podemos garantizar que no haya simulación, que realmente se esté avanzando en los derechos que ellos y ellas necesitan y por supuesto pues en seguir reconociendo que este no es un tema fácil ni acabado, que necesitamos muchos más estudios, que necesitamos muchos más foros para escucharles y que me parece pues que ese es el camino que tenemos que seguir. Gracias, Marisol. Una agenda muy interesante, muy importante de la que nos compartes. Estaremos esperando los resultados de los estudios y de las investigaciones que nos has mencionado y estaremos atentos también a los foros de participación de los que nos has compartido. No sé en este momento si quisieras compartirnos algo más respecto de las acciones afirmativas, ya para ir cerrando esta segunda edición del programa Diálogos por la Igualdad. Pues solamente invitar a las personas de estos grupos en situación de discriminación a que sigan participando, se sigan informando. Están pasando cosas muy interesantes, por ejemplo, en Tamaulipas, el proceso electoral pasado, donde hubo postulaciones de personas de la diversidad sexual, que fue muy interesante. Entonces, pues a seguir conociendo nuestros derechos. La única forma de ejercer los derechos es conociéndolos. Y entonces, yo invito a todas las personas de este México diverso que tenemos, que afortunadamente estamos reconociendo cada vez más, a que dejemos de no asumirnos como el grupo poblacional que somos. Yo sé que eso es muy difícil porque implica muchas veces discriminación, pero a mí me va a dar mucho gusto el día en que alguien en México, por ejemplo, alguien indígena, se sienta muy orgulloso y orgullosa de decir soy indígena y eso no me resta derechos. Soy parte de la diversidad sexual y eso no implica un trato diferenciado para mí en cuestión de acceso a derechos. Entonces, creo que tenemos avances importantes como los que ya vimos, retos muy importantes como los que también ya platicamos algunos aquí. Y creo que los institutos electorales, entre ellos el IETAM, tienen un compromiso muy importante con los grupos en situación de discriminación. La agenda está ahí, hay que seguir avanzando. Por supuesto, tienen consejeras y consejeros aliados de estos temas que siempre están impulsando que se sigan reconociendo acuerdos en este sentido y que además sean de manera obligatoria y no solamente enunciativa, porque ya sabemos que esos llamados a veces a los partidos políticos que no están acompañados de ciertas sanciones o obligaciones, pues muchas veces no funcionan, ¿no? La historia de las mujeres, del acceso de las mujeres a los propios cargos públicos, así nos lo ha dicho. Entonces, yo creo que tanto el Instituto Electoral de Tamaulipas como los otros 31 OPLES, pues están haciendo acciones muy importantes, por supuesto también a nivel federal, pero siempre lo local ha dado muestra de que ahí también se están defendiendo los derechos, que tenemos agendas muy puntuales de cómo seguir avanzando. Entonces, les invito a todas y todos a informarse, a exigir su participación dentro de los partidos políticos, porque solamente así vamos a poder garantizar
pues que no haya simulación y que realmente sean estas personas quienes sean postuladas, quienes compitan en elecciones equitativas, igualitarias, y de ser el caso, ocupen estos espacios de representación para que nos digan cuáles son sus temas, cuáles son sus agendas, y pues escuchemos también estas voces que lamentablemente muchos años estuvieron silenciadas. No más silencio, hay que apropiarnos de esos espacios. Y bueno, eso sería mi reflexión final. Agradezco muchísimo la invitación y por supuesto es un placer para mí reflexionar estos temas de manera conjunta con usted, consejera. Gracias, Marisol. Ha sido todo un placer el tenerte esta tarde aquí con nosotros y reflexionar sobre el tema de las acciones afirmativas. Un placer que nos hayas acompañado en esta segunda edición del programa Diálogos por la Igualdad. Esta ha sido nuestra gran invitada del día de hoy, la maestra Marisol Vázquez Piñón, con este gran mensaje que nos ha dejado para todas y todos quienes estuvieron atentos y al pendiente de las redes sociales institucionales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, querida Marisol. Muchas gracias por la invitación.